En nombre de Dios y la patria abre la sesión de la comisión mixta para continuar revisando el texto. No hay ninguna cuenta formal, ¿no? Entonces, me gustaría informar a los colegas que podamos ir, disculpen el desorden, en el artículo 21, en la indicación que se agregó, Página 50 del comparado. es en la página 50 del comparado, no sé si se puede proyectar. Sí, los parlamentarios que están Sí, usted lo puede ver. Sí está. Ahí está. 50 lo van a colocar ahí para que se pueda ver. Empezamos con el 21 entonces, presidente. Ya, 21. Ahí está. En la columna extrema, en la primera columna, si uno ve el artículo 21, dice los trabajadores que hagan uso de los beneficios de esta ley en conformidad de lo dispuesto en los artículos 1 y 7. En la discusión que tuvimos antes se le agregó y quinto, 1, 5 y 7, lo que significó incluir que van a tener derecho a hacer efectivo los seguros de cesantía, la cláusula de seguro de cesantía, las personas que están afectadas por orden de autoridad, a los que haya suspensión pactada, así como reducción de jornada. Yo entiendo que lo que deberíamos hacer es revisar lo que vimos en la comisión mixta y ver si se mantiene el artículo quinto. Lo que se ha planteado es que más allá del mérito o no de que se aplique el seguro de cesantía, lo que pasa es que esto va a ser altamente cuestionado porque hay un contrato entre privados y donde estamos estirando un poco cuando hay actos de autoridad, pero agregarlo aún al punto de cuando hay pacto, hay acuerdo mutuo, parece que es cuestionable. En el caso de reducción de jornada es cuando hay situaciones objetivas de reducción de jornada. Parece que lo que debería ser y se ha planteado la reapertura en este tema es que se debería reconsiderar si agregamos el artículo quinto de los pactos. ¿Presta la palabra? Sí. ¿Pido la palabra? Sí, es que no veo a todos los colegas, Pilar. Sí. Patricio, tiene la palabra. Sí, yo no sé, oye, si hay algún representante del Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda allí, y si va el Ejecutivo en esta materia a proponer alguna redacción alternativa, primera pregunta. Y segundo, es evidente que acá al incorporar el numeral del artículo 5 se adiciona una cantidad muy grande de posibles asegurados. Yo lo que he estado chequeando es que en general las compañías aseguradoras te pueden resistir un 12, un 13% de desempleo, pero si incorporamos, y como va a la mano, a la cantidad que incorporaría el artículo quinto, efectivamente se nos genera un cuadro de mucha dificultad para las empresas aseguradoras, de manera tal de que yo creo que es muy prudente eliminar el número 5 o en su efecto, no sé si el Ejecutivo tiene alguna redacción distinta. Del Gracias. Ejecutivo no hay nadie en este minuto. Podemos hacer de Hacienda. No, es que no están. No. Si quieren, lo dejamos pendiente y vamos al artículo 22 para ir avanzando. Si les parece. ¿Cuál era el... Mire, en la página 24 del comparado,
es un tema menor, es el tema de cuando los trabajadores que se vean afectados por sí o a través de la organización sindical a la que se encuentra afiliado podrá recurrir a la Dirección de Trabajo denunciando que no se cumple la afectación en la actividad de la empresa que justifique la aplicación del pacto de suspensión. Lo que se ha planteado es que se agregue ahí, digamos, junto con que pueda denunciar que no se cumple la afectación en la actividad de la empresa que justifique la aplicación del pacto de suspensión, que se pueda agregar que no se cumplen las condiciones del pacto o que no hay un pacto libremente adherido. Presidente, muchas gracias. Solo para entender la propuesta. Estamos hablando de la indicación que se aprobó en la comisión pasada. Entiendo que fue una indicación suya, presidente, que fue aprobada por la comisión. ¿Se escucha acá? Vamos al artículo 22. ¿Se escucha? Bueno, que fue aprobada en la comisión. Es el artículo 5. El caso es la siguiente. Cuando hay para aplicar el pacto de suspensión, tiene que haber, le pediría a la gente de Hacienda si puede pagar eso. Que cuando hay una suspensión, tiene que estar afectada la empresa, se puso un parámetro. Y lo que se puso adicionalmente el artículo que el trabajador o el sindicato que sintiera que no se cumplían los requisitos podía ir a la Dirección de Trabajo a reclamar. Sí. La cosa es que lo pusimos solo que podía reclamar Cuando hay afectación, por el no cumplimiento de la afectación, pero debería ir, además de poder reclamar cuando no hay afectación, también cuando se cuestiona la validez del pacto. Entonces, estamos de acuerdo nosotros, presidente. Hay que ver la redacción, pero nos parece que está ok con el espíritu de lo que se pretende. Yo le propondría, como está el espíritu de lo que acordamos, simplemente pedirle a la Secretaría que pueda hacer la rectificación junto a la Subsecretaría, que es que puedan reclamar cuando el pacto no es válido, no tiene vicio de validez, o cuando no están afectados. Ok. ¿Se les parece? Ya, entonces, en el artículo 22, lo que quiero... El artículo 22, que no está en el comparado, quiero explicar cuál es el problema y después vemos el texto. El problema es que esta fue una indicación de la presidenta del Senado con el objeto de que programas que el Estado financia, como el programa de alimentación escolar de la JUNAEP, donde se financian a los manipuladores de alimentos, que esas empresas que están recibiendo el pago igual no puedan acogerse a la ley. La redacción que nosotros aprobamos ha dejado ambiguo, según la Cámara de la Construcción y el Ministerio de Obras Públicas, a que las empresas constructoras que le paguen por estado de avance pudiesen verse afectados por una mala interpretación de esta norma. La propuesta que existe es que nosotros podamos reemplazar el texto del artículo 22 para ser más explícito y que se diga más bien: no podrán hacer uso de las prestaciones de esta ley las empresas que presten servicios para los programas de alimentación escolar financiados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, solo respecto de los trabajadores relacionados con el respectivo contrato o convenio. Esta misma prohibición vale para otros programas similares financiados por el Estado. De esta forma, está claro que son programas, no tiene que ver con obras de construcción ni con licitaciones, y dejamos fuera todo lo que es la Cámara de la Construcción. Señor subsecretario. Presidente, compartimos completamente el espíritu de lo que usted ha planteado. De hecho, cuando discutimos este artículo en la
comisión mixta de la ley original, la ley 21.227. Recuerdo que efectivamente cuando la presidenta del Senado planteó esta indicación, refería a un universo específico, que era el caso de las trabajadoras manipuladoras de alimentos, y evitar que empresas que sigan recibiendo financiamiento por parte de la JUNAEB puedan, no obstante recibir ese financiamiento, aplicar la suspensión de contrato respecto de esas trabajadoras. Por lo tanto, me parece que el texto que usted ha leído refleja lo que se quiso en ese momento legislar, y que lamentablemente que es una legislación, una interpretación mucho más amplia. Ahora, solo respecto de lo que usted, presidente, ha planteado, me parece que está perfecto, pero habría que agregar tal vez una frase final que diga relación con que no podrán hacer uso de prestaciones de esta ley, pero en la medida en que evidentemente estas empresas sigan recibiendo dichos pagos. Porque si no siguen recibiendo estos pagos por parte de la administración, no resulta lógico que le apliquemos la prohibición. Entonces sería, por el texto en discusiones, no podrán hacer uso de las prestaciones de esta ley las empresas que presten servicio para los programas de alimentación escolar financiados por la JUNAEB. Respecto de los trabajadores relacionados con el respectivo contrato o convenio. Asimismo, no podrán hacer uso de estas prestaciones a empresas que se financien por programas similares. Presidente, yo sobre este tema Presidente. tengo el total temor de que sean absolutamente perjudicadas los funcionarios, los trabajadores para los cuales hicimos la indicación, que son las trabajadoras manipuladoras de alimentos. Entonces, si la Cámara Chilena de la Construcción, que es la que ha solicitado esto, y por lo cual se abrió una mixta, que yo lo considero una reverencia importante, que nunca en mi historia legislativa había visto que se abre una mixta por solicitud de un sector productivo. Pero yo quisiera, presidente, que aquí por último se resguarde que todas aquellas empresas que tienen contratos con instituciones del Estado, específicamente vivienda y obras públicas, se puedan establecer estas excepciones, pero no dejarlo tan abierto como se está proponiendo. Esa es mi opinión. Subsecretario. Presidente, a mí me parece que la preocupación que tiene la senadora efectivamente se subsana con la propuesta que usted hace, porque en el inciso segundo que usted está planteando, que es nuevo, efectivamente está haciéndolo extensivo a otros programas del Estado donde puede ocurrir la misma situación particular, que es la que preocupa a la senadora. Y por lo tanto nos parece que la redacción propuesta, donde el inciso primero sería: no podrán hacer uso de las prestaciones de esta ley las empresas que presten servicio para los programas de alimentación financiados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, solo respecto a las trabajadoras relacionadas con el respectivo contrato o convenio, en cuanto mantengan vigente su ejecución, como inciso primero, y el inciso segundo, el que usted leyó, que no lo tengo a mano, creemos que subsana y atienda la preocupación que tiene la senadora Muñoz respecto de que esto no quede restringido solo a las trabajadoras manipuladoras de alimentos y evite, obviamente, otras situaciones de abuso como las que se han planteado. Presidenta. Presidente, incluso en las propuestas que nos han hecho llegar estas empresas, plantean que puede ser motivo incluso de una instrucción de la Dirección del Trabajo. Entonces, a mí hacer una modificación al artículo 22 me parece un riesgo. Presidente. Sí, por favor. Sí, no sé si hay más palabras, pero yo concuerdo con el criterio que está señalando la senadora Muñoz. Así, la verdad es que a mí me preocupa la apertura que se pueda generar, porque a pesar de que el motivo inicial para esta indicación aprobada ya tenía que ver con las manipuladoras de alimentos,
también hay un motivo respecto a los otros trabajadores que también pueda tener repercusiones este tipo de aplicación del seguro de cesantía, ¿cierto? Y que puede afectarlo. Es decir, a mí me parece que lo que hay que tratar de restringir de todas formas es que aquellas empresas que están recibiendo recursos por parte del Estado y por lo tanto que pueden pagar las remuneraciones de sus trabajadores, se vean afectadas por esta apertura. Entonces yo buscaría una forma, presidente, de dejar sumamente restringido esto. A mí al menos la indicación que ya estaba aprobada me dejaba con esa tranquilidad. Entiendo los problemas que se pueden generar respecto a los contratos de hora y faena, ¿cierto? Que entiendo que ese es el problema que está ocurriendo, pero en esos casos también yo creo que hay que dejar establecido que en el fondo a los trabajadores, cuando la empresa reciba los recursos por parte del Estado por el pago de esas horas o faena, o la situación en la que se encuentre, ¿cierto?, respecto a esos servicios, le paguen efectivamente a sus trabajadores, independiente de que ahora a lo mejor estén recurriendo al seguro de cesantía, pero creo que no se puede dejar la apertura a que finalmente los trabajadores sean los perjudicados en esa situación, sobre todo si es que las empresas están recibiendo recursos del Estado. No sé si este tipo de reacción complementando la inquietud, porque yo entiendo que todos estamos con el mismo propósito, es manteniendo el texto que estaba, uno le agregue como segundo inciso nuevo, lo anterior no se aplicará para aquellos contratos licitados por el Estado para la ejecución de obras o proyectos de inversión. De esa forma queda claro que está excluido aquellos que financia el Estado y que se paga por el estado de avance, que es distinto. Sí, presidente, no sé qué la opinión de Hacienda respecto del punto. A nosotros nos parece que puede ser senadora atendible. Goich. Presidente, yo me perdí, estábamos terminando un seminario de la Comisión de Salud, me perdí el inicio, pero entiendo que esto tiene que ver con la interpretación que se puede hacer en aquellas obras que materialmente no pueden continuar y donde de hecho hay estados de pago que no se han cursado porque no han tenido ese avance y que podrían quedar interpretados dentro de lo que nosotros establecimos en el artículo 22. Mi pregunta es, porque aquí pueden haber situaciones distintas. Creo que el criterio es que en la medida en que la empresa recibe el pago, tiene que tener a los trabajadores, no hay justificación para suspender respecto de esos trabajadores. Ese fue el sentido cuando discutimos esto originalmente en la ley. Y si no es mejor dejar a la potestad reglamentaria ver situaciones de excepción, porque ahí me complica cuando abrimos la ley, y claro, ahí finalmente la ley es para todos igual, que es lo que está pasando acá, pero en situaciones excepcionales donde no se puedan continuar las obras, no sé, o en situaciones excepcionales a esto, que haya un dictamen o un reglamento de la ADP o ver ahí a quién le corresponde, pero quizás podríamos ensayar esa salida, porque me parece que además es muy complejo que estemos cambiando el texto de la ley. Entiendo que a eso apunta la senadora Muñoz y la diputada Yomans, ¿no es cierto?, respecto de cosas específicas. Yo creo que en esos casos funciona mejor el reglamento, que además se puede ir adecuando a cosas que puedan suceder también durante este tiempo y que quizás no anticipamos. El problema, senadora Goich, es lo siguiente. En el texto que aprobamos no está sujeto a interpretación el concepto de que se financien íntegramente con cargo a la ley de presupuesto. Y como eso es explícito, si no se establece una norma complementaria, aquellas obras que se financian íntegramente con la ley de presupuesto, hay un problema real. Entonces, esa es la única razón, porque eso no es sujeto de interpretación. Y por ende, yo haría la sugerencia, mantengamos el texto tal como lo que propuso originalmente la senadora Muñoz y hagamos una excepción de que lo anterior no se aplicará para aquellos contratos licitados por el Estado para y acotados a ejecución de obras o proyectos de inversión, porque las obras o inversiones, si se paralizan, es porque no se está pagando, uno paga contra un resultado, no está pagando sueldos, no es como la JUNAEP o los programas que están pagando los sueldos de trabajadores, y se paga por estado de avance, no se paga
sueldo y dejamos excluido el problema y corregimos una redacción quizás no muy perfecta que hicimos. Esa sería mi sugerencia para acotar. Ministra. Yo solo quiero destacar que también podríamos encontrarnos con problemas de empresas que prestan servicio al mismo tiempo al Estado y a privados. Por ejemplo, estoy pensando en aseo, y que puede ser que el Estado no le haya suspendido y sigan pagando, pero puede ser que los privados sí los hayan terminado con esos contratos y tienen mucha gente. Entonces, creo que si ya estamos abriendo el tema, es importante acotarlo a lo que realmente queremos llegar y no perjudicar a otros trabajadores, como por ejemplo aseo o otro tipo de funciones como es, no sé, la mantención de los implementos de tecnología. Hay distintas funciones en que puede ser en más de un sector en que estén trabajando. Senadora Muñoz. La preocupación de estas empresas, yo la voy a leer acá porque es lo que resumí. Ellos dicen que si una empresa recibe pagos de obras anteriores, podría tener que pagar remuneraciones sin haber recibido pagos de la actual obra. Ahora, lo que dice la norma en la frase final, siempre y cuando se pueda hacer uso, ¿cierto?, de las prestaciones de esta ley, las empresas que habiendo contratado convenios con la ley de presupuesto, siempre y cuando reciban de los servicios o instituciones los pagos correspondientes. O sea, ahí se establece que si una empresa no ha recibido a tiempo los pagos, por ejemplo, una constructora, ¿cierto?, tiene su obra andando, pero no recibió el pago. Bueno, no cabe dentro de este artículo. Ahí lo dice claramente, habiendo recibido los servicios de institución, de los servicios de institución, los pagos correspondientes. O sea, la hipótesis primera de que una empresa recibe pagos de obras anteriores podría tener que pagar remuneraciones sin haber recibido los pagos, no cabe dentro de la hipótesis del artículo 22. Además dicen que si la obra no tuvo avance o tuvo un avance parcial, el Estado podría pagarle menos y debería pagar todas las remuneraciones. Esa es otra de las preocupaciones. Tampoco yo creo que es cierto, porque en este caso tampoco recibe el pago correspondiente. Y aquí lo dice la frase final, siempre y cuando haya recibido de los servicios e instituciones los pagos correspondientes. Entonces yo no sé cuál es la duda en las dos hipótesis que yo he logrado ver de la inquietud de estas empresas. No sé cuál es la duda que este artículo 22 se les podría a ellos aplicar en estas dos hipótesis que señalan. Porque aquí lo que se dice, reciban de los servicios e instituciones los pagos. Si no recibió los pagos, en cualquier situación recibió menos o no los recibió, no aplica el artículo 22. Bien, yo entiendo que lo que queremos hacer es resguardar a los trabajadores a quienes se paga, que esas empresas no se acojan a la ley. Entiendo que y nadie aquí está en contra de que la Cámara, de que una obra que fue contratada, que no puedan paralizar por distanciamiento social o por otra razón si hay un pacto, el contrato. No sé si estamos hablando lo mismo, esa es mi única duda, Presidenta, porque lo que expresa esa persona que le escribió no es lo que a mí me han planteado, la verdad, eso es una interpretación. El problema es que en el texto que tenemos es que dice que se financian íntegramente con cargo a la ley de presupuesto del sector. Y hay empresas que trabajan, empresas medianas, chicas, que trabajan solo con el Estado y que con esto han quedado cuestionados en acogerse a la ley. Entonces, yo lo único que digo, está bien, mantengamos el texto que hay, pero que agreguemos, bueno, lo anterior no se aplica para aquellos contratos para la ejecución de obras o proyectos de inversión, deja absolutamente fuera lo que a nosotros nos inquieta en el primero, que son todos los programas financiados, y ellos verán cómo se la pelean con el estado de pago. Esa sería mi sugerencia, porque son temas prácticos que han habido. Pero si quiere lo sometemos a votación para avanzar, para no quedar... Presidente, si me permite, a nosotros cualquiera de las dos propuestas que usted planteó en esta discusión, sea esta, que es complementar ya la indicación aprobada,
nos parece bien, como la propuesta original que también se había planteado. Por lo tanto, nosotros entendemos que es el espíritu, creemos que queda mucho más claro, independiente, como plantea muy bien la senadora, que esto se podría a lo mejor aclarar por vía administrativa, pero si tenemos la oportunidad ahora de, por vía legal, dejar claridad respecto a este punto, nosotros obviamente estamos de acuerdo y nos parece que la propuesta que usted plantea resuelve la inquietud que han planteado especialmente empresas constructoras pequeñas de regiones, que efectivamente la mayor parte o la totalidad de sus ingresos son por obras fiscales, que podrían obviamente verse perjudicados y por lo tanto nos parece que va en el espíritu de lo que se ha conversado. Presidente. Diputado Yeomans. Sí, lo que pasa es que el diputado Silver me dice que lo sacaron de la sesión, él estaba conectado, entonces si pueden ver eso. Sí, pero es por una norma reglamentaria que no corresponde que uno tiene que estar en un lugar físico cuando se conecta. Ah, ok. Es solo por eso, cuando él esté en un lugar físico no habrá ningún problema de que se conecte. Presidente, mi duda sí también respecto a la propuesta que se está haciendo en esos casos de obra, ¿qué sucedería con las remuneraciones de los trabajadores? Porque en el fondo entiendo que lo que se propone es que durante este periodo se puedan acoger entonces al seguro de cesantía, pero cuando reciban los pagos, ya sea parciales o al final de la obra, ¿cierto? Por parte del Estado, ¿qué va a suceder con las remuneraciones? ¿Se van a pagar o ya? Quiero que se aclare eso porque en el fondo yo entiendo que de la indicación no está explícito, pero quiero entenderlo bien, presidente. A ver, lo que yo entiendo, por ejemplo, si hay una obra en la comuna de Santiago que está con cuarentena, se ha tenido que paralizar, se acogerán al seguro de cesantía cuando se retoma la obra, comienzan a pagarle normalmente. ¿Podríamos agregar entonces? ¿Podría leer lo que usted agrega? Lo anterior no se aplicará para aquellos contratos licitados por el Estado para la ejecución de obras o proyectos de inversión. Que se paguen según los avances de las mismas. Que se paguen según los avances de las mismas. Recuerdo un poco lo que está diciendo la diputada Young. Según los estados de avance de obra. No, lo que está planteando la senadora Muñoz es que acoge la idea de una segunda indicación para estos contratos que son por obra faena, que son para la ejecución de obras o proyectos de inversión, y que se paguen según los estados de avance de las obras. Que es decir, es distinto si le hayan pagado por casualidad toda la obra adelantada, eso no se pueden acoger. Es otra situación, pero el Estado normalmente se paga según el estado de avance de obra. Entonces me parece muy bien, es un buen resguardo. Presidente. Solo para recordar. Inciso segundo, lo anterior no se aplicará para aquellos contratos licitados por el Estado para la ejecución de obras o proyectos de inversión y que se paguen según los estados de avance de obra. Sí, o poner y que se encuentren recibiendo la totalidad de los pagos correspondientes. Tal vez eso es más claro, ¿no? ¿Cómo? Que se encuentren recibiendo la totalidad de los pagos correspondientes, en vez de que se pague por el estado de avance. Porque lo que queremos es que aquel que está recibiendo los pagos, la totalidad de los pagos, no se acoja a la ley. Y por lo tanto, nos parece que a lo mejor queda más claro diciendo que si encuentra recibiendo la totalidad del pago correspondiente no pueden acogerse. No, presidente, pero... ¿Presidente? No, ¿presidente? Sí, de inmediato. Senadora, de inmediato. No, presidente, o sea, tratar de plantear esto ya me parece que raya en manga ancha, porque obviamente los contratos se van pagando por estados de avance. El fisco paga por estado de avance. Entonces, plantear el que si no recibe la totalidad, entonces se va a poder acoger a esto, es que lo va a poder hacer siempre. Entonces, ya me parece que plantear el que aquí se haga la totalidad, creo que excede absolutamente la buena fe que deben haber tenido para reabrir este debate. No, yo creo que está arriba, pero esto es en negativo. Está en negativo.
Entonces quiero situar bien dónde está el debate. Pero sugiero que podamos, para despejar este punto, que con la redacción que propone la senadora Muñoz, que es bastante más claro. Lo anterior no se aplicará para aquellos contratos licitados por el Estado para la ejecución de obras o proyectos de inversión y que se paguen según los estados de avance. Presidente, ¿Podría Senadora leer cómo Goy. quedaría el artículo? hay una preocupación, ya lo expresé y creo que lo han señalado otros colegas, es cuando dicen lo anterior no se aplicará, es como que no se aplica todo. Y quizás si más bien nosotros lo que hacemos es especificar, porque cuando ya señalamos que reciban de los servicios o instituciones los pagos correspondientes, estamos planteando que sea por nivel de avance. O sea, si no pagar, no puede pagar y se puede acoger. Eso es lo que entendemos, así lo planteó también la senadora Muñoz. Pero podríamos agregar que en el caso de las obras de infraestructura, esto se entiende de acuerdo al curso de los pagos según estado de avance. No sé, podemos buscar alguna redacción así, pero que no diga que no se aplica, sino como especificar en el caso de obras de infraestructura. Porque la preocupación que yo tengo es la misma, en el fondo, es que entonces todas las obras pueden parar. O sea, todas las empresas constructoras que tienen obras contratadas por el Estado pueden acogerse, cuando hay algunas que pueden estar trabajando en interior, que no están en comuna, que están en cuarentena, que perfectamente podrían seguir funcionando, muy distinta a la realidad del norte, a la realidad del sur. Entonces, que más bien sea especificar en el caso de obras de infraestructura, se entenderá de acuerdo a los estados de avance que se vayan pagando o los pagos que se hagan de acuerdo al estado de avance. No sé, ahí buscar la mejor redacción. Ahora, Proboste. Presidente, quisiera hacer una consulta a la Secretaría, porque este mismo debate lo vimos en esta comisión mixta la semana pasada, respecto de una indicación en que se declaró inadmisible porque tenía un efecto de especificidad. Lo digo respecto de educación. Entonces, en este debate no hay problema que sea específico para la construcción. Y en el debate anterior sí había problema cuando se decía que era para el ámbito educativo. Entonces, quisiera preguntarle a la Secretaría cuál es la diferencia. No, la razón que fue declarada inadmisible es porque está fuera de la idea matrices, cuando lo que se quiso fue entrar en contratos de educación donde había pagos de terceros. ¿No, presidente? No, sí, senadora, usted puede tener una discrepancia, pero esa fue la razón, porque se apartaba no del tema del uso de la ley en sí, sino que además había un tercero que eran los apoderados que pagaban o no pagaban. Esa fue la razón que la Secretaría tuvo esa opinión. Pero me gustaría, entonces, era una materia distinta. Yo comparto la idea de la propuesta que usted presentó ahí, pero yo tengo que ceñirme por lo que me permite el marco legal vigente. En lo que planteó la senadora Goich, entiendo que su duda es que la redacción debería ser distinta, porque estos son tipos de contratos. Nosotros lo que quisimos resguardar en el artículo 22 son aquellas personas que el Estado le está pagando el sueldo, porque el Estado le está pagando a las manipuladoras de alimentos, al igual que otro programa, de que esas empresas a quien se le está pagando el sueldo a los trabajadores no puedan acogerse a la ley, porque hacen una ganancia injustificada. Entiendo que lo que plantea la senadora Goich, me puede corregir, que no le gustó cómo partimos, con lo anterior no se aplicará, pero deberíamos decir si quedan exceptuados o no este tipo de contratos, porque es eso, no porque el Estado está pagando mano de obra. En el caso de la JUNAEP establece en los contratos, ahora, porque se han modificado los contratos con la JUNAEP, que tienen que seguir pagándole. Y lo que no queremos es que las empresas puedan tratar de burlarse de las manipuladoras de alimentos. Entiendo que eso es lo que... Presidente, Entonces, para especificar, lo que pasa es que para mí es como el mismo criterio. Esto tiene que ver con que uno no le puede pedir, obviamente, a una empresa que el Estado no le está entregando el pago, eso asociado a la prestación del servicio o al avance de la obra. La empresa también le paga con cargo a esos recursos a los trabajadores, en parte materiales, parte también es mano de obra. Así como la JUNAEP no solamente son las remuneraciones de las manipuladoras, sino también los insumos en alimentos.
Entonces, lo que me preocupa es que estemos exceptuando cuando acá el criterio de lo que nosotros originalmente planteamos es que si la empresa recibe los aportes, o sea, los recursos que están contratados con el Estado, no tiene justificación para no pagarle a los trabajadores o a las trabajadoras, sea en una obra de infraestructura o sea en la prestación de un servicio. Ahora, obviamente que si esa obra está parada por mandato de la autoridad o por otras condiciones incluso que podrían darse, es de toda lógica, no tiene el flujo para pagar las remuneraciones, y a mí me parece que eso es una excepción, pero una excepción que puede darse, incluso pueden haber algunas situaciones de empresas de servicio, podría pensar uno, y yo a eso estoy muy abierta, pero no quedar exceptuado del cumplimiento de la norma, porque si no van a haber empresas que pueden haber tenido sus estados de pago, pero van a acogerse a la modificación que hagamos para decir, aquí no le pago a los trabajadores, sino que se acogen a la ley de protección del empleo, a pesar de que reciba de parte del Estado el pago. Sí, pero senadora Goetz, yo tengo una discrepancia con su interpretación, porque las empresas de construcción, por ejemplo, ellos financian la obra y después le van pagando por estados de avance, no les adelantan la plata. No es un pago adelantado, sino es un pago porque comenzaron a tener 20 o 40% la obra. Creo que la forma de pago es distinto. El recuerdo que yo pondría. Yo entiendo que el objeto de la indicación aquí fue para resguardar aquellas obras donde el Estado está pagando la mano de obra. Y eso que es la manipuladora de alimentos. Pero está bien, si lo podemos... A lo imposible nadie está obligado. Puede ser que quedara más claro si en el artículo 22 se establece: no podrán hacer uso de las prestaciones de esta ley las empresas que, habiendo contratado o celebrado convenios que se financien íntegramente con cargo a la ley de presupuesto del sector público, reciban de los servicios o instituciones los pagos correspondientes, pero hacemos una precisión que es respecto de esos trabajadores. Presidente. O sea, agregar... Sí. Sí, mire, yo viendo, o sea, tenía apertura a poder ver esta indicación para ver si es que existe condiciones como para poder establecer algo tan específico como esto, pero la verdad yo más bien vuelvo a la idea que señalaron tanto la senadora Muñoz como la senadora Goetz, de que eso debería ser parte de un reglamento, o sea, no que sea por esta vía que generemos esta apertura, o sea, si hay casos especiales, que sea por la dirección del trabajo o el mecanismo que se establezca, la forma en que se señale esa especificidad, pero en el fondo que nosotros tengamos que ver todos los casos y regular específicamente en estas condiciones, presidente, creo que no está resultando en el fondo, creo que tiene muchas dificultades. El problema, diputado Yoman, yo creo que hay un error, a mi juicio. El Estado, la autoridad no puede interpretar contra el texto expreso. El texto expreso del artículo no lo puede interpretar nadie reglamentariamente. Es cuando hay normas que son delegadas para su reglamentación. O sea, aquí lo que plantea es, como pusimos una norma genérica, la primera propuesta es que cambiemos este texto genérico y dejémoslo para los programas que financia el Estado donde se paga la mano de obra, y ser explícito con los programas, las manipuladoras de alimentos y la JUNER. Sí, donde el Estado paga con los recursos. Pero entiendo que la senadora Muñoz prefirió que quedáramos con el texto original. Y me parece muy bien. Así es. Porque hay lugares donde el Estado paga la subvención escolar o los programas de alimentación, y eso no lo estamos queriendo meter aquí en lo más mínimo. Pero ¿qué pasa con otros tipos de contratos? Eso es todo. Sí, presidente, en mi opinión, mantener tal cual el artículo 22, porque en un principio para resguardar a la manipuladora habíamos establecido especificar, ¿cierto?, en una redacción que para los casos de las trabajadoras manipuladoras, papá, pero ahí quedan muchas otras situaciones fuera. Entonces, si la excepción es a lo que nosotros concebimos en el debate anterior y plasmamos en el artículo 22, es que hay empresas que se entiende que quedan en una situación de riesgo por
la posible aplicación, en mi opinión, la última frase, reciban de los servicios e instituciones los pagos correspondientes, resuelve todas las dudas, todas las hipótesis negativas que coligen algunas empresas de este artículo. Pero si, para mayor tranquilidad, yo dejaría tal cual el artículo y me abriría la propuesta que usted hace, presidente, de incorporar específicamente, yo hablaría específicamente de empresas que prestan servicios a instituciones públicas de infraestructura, vivienda, obras públicas. Y lo acotaría a ese universo, porque eso es lo que estamos hoy día teniendo la buena disposición de abrir un debate que estaba en todas sus etapas. Tenemos pleno derecho, presidente, y yo en ese sentido reclamo la autonomía nuestra como parlamentarios. Había un exceso de buena voluntad de abrir una mixta. Yo no tengo recuerdo de abrir una mixta sobre un artículo que habíamos incluso de origen parlamentario. Entonces, yo no le daría más vuelta y propondría todos esos resguardos, porque nos damos cuenta al hacer un balance de esta ley al poco tiempo de aplicación, que no ha cumplido con el propósito central que tuvimos acá, que era favorecer a la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, por eso que tenemos tantos resguardos, presidente, en la búsqueda de la redacción de esta propuesta que viene de empresa, que hace abrir una comisión mixta y que hemos tenido la buena voluntad de escucharla, pero de verdad, presidente, no darle más vuelta, lo que ha propuesto la ministra a mí no me parece, el universo, qué universo de trabajadores se trata. Entonces yo me iría para que afinemos lo que usted está elaborando. Sería algo por el tenor que han aceptado lo anterior aquellas empresas que contratan por el Estado para la ejecución de obras de inversión en viviendas y obras públicas, o aquellas empresas que licitan contratos con el Estado para la ejecución de obras y proyectos de inversión. Creo que debe quedar claro que si la empresa tiene un solo contrato con el Estado que está recibiendo los pagos, no se puede acoger a estas normas respecto a los trabajadores que están recibiendo los pagos por parte del Estado. Pero si hay una empresa que tiene otros contratos en el mundo privado y está realizando otras funciones, y esas otras funciones, por ejemplo, están suspendidas por orden de autoridad, porque, por ejemplo, se debiera de poder aplicar. Entonces yo creo que hay que decir lo que es respecto de los trabajadores que están recibiendo los ingresos por parte del Estado. Está muy bien, pero eso es algo que sí es atribución de ustedes. Digamos, porque hay una holding que tiene trabajadores en múltiples lados, la Dirección de Trabajo sí puede calificar quiénes son los que a quienes se aplica, porque estas las empresas que tienen un contrato, está bien, si tienen un contrato de alimento con Codelco, bueno, esa empresa que tiene contrato con Codelco respecto a ese contrato lo seguirá financiando si siguen trabajando. Pero yo creo que se puede, no es necesario forzar el detalle. Esto es para dejar qué tipo de contratos quedan dentro o afuera, pero si queremos ir a la casuística de cada grupo de trabajadores, creo que va a ser más complejo, ministra. Sería mi propuesta. ¿Habría voluntad de considerar el texto que se ha propuesto? Pero, ¿cuál es el texto, presidente? Mantener el artículo 22 tal como está y agregar en un inciso segundo que han aceptado lo anterior aquellas empresas que contraten con el Estado para la ejecución de obras o proyectos de inversión. Punto. El contrato con el Estado para la ejecución de obras o proyectos de inversión. Es acotado solo a... Presidente, pero ahí no se resguarda aquellos que reciben un aporte permanente, no para obras de inversión, sino, por ejemplo, subvención. En la inciso primero dice lo siguiente, si quieres lo leo completo. La prestación de esta ley, las empresas que habiendo contratado o celebrado convenios que se financian íntegramente con cargo a la ley de presupuesto del sector público reciban de los servicios o instituciones los pagos correspondientes. Pero ¿cómo se va a hacer específico para la construcción? Que se diga. Eso se mantiene. No, en el segundo párrafo, específico para la construcción, agregar ahí también subvención. Listo. No entiendo. Es mejor eso. No entiendo lo que, senadora, si me puede orientar, no le entendí la última parte. Presidente, que dado que se va a hacer un inciso especial
para las pymes que están beneficiadas en este proyecto de ley, que se dedican a los temas de construcción, que se ponga también explícitamente la subvención. La subvención escolar. La subvención escolar está en el primer inciso. No podrán necesariamente, hacer... presidente, porque yo A ver podría si- también entender que en el primer inciso está contenido la construcción. Es que si yo pongo subvención, usted me lo está exceptuando de forma tal que no pueden hacer uso de la ley, ¿cierto? De colocarlo en el primer inciso. Entonces, en el primer inciso, no podrán hacer uso de las prestaciones de esta ley las empresas que, habiendo contratado o celebrado convenio, el caso colegios, voy a poner, que se financien íntegramente con cargo a la ley de presupuesto del sector público, reciban de los servicios e instituciones los pagos correspondientes. Es decir, en tanto se esté pagando la unidad de subvención escolar, no pueden hacer uso de esta ley, ni los programas de alimentación escolar, ni los colegios que reciben la subvención. Así quedó redactado originalmente. Aquí estamos exceptuando los que... No, presidente, pero si la mixta ha tenido la voluntad de reabrir un debate para la construcción, yo lo que le pido es que en el inciso primero, más que convenios que se financien íntegramente, hagamos explícito el tema de subvención. Eso, presidente. Si quieres, puedes decir las empresas que habiendo contratado o celebrado convenios se financien integralmente con cargo a la ley de presupuesto o de subvenciones. Eso es para... que se financien integralmente con cargo a la ley de presupuesto o de subvenciones del sector público. ¿Ya? ¿Les parece que haríamos con esa redacción, secretaria? Que han exceptuado lo anterior aquellos contratos licitados por el Estado, aquellas empresas, que contraten con el Estado para la ejecución de obras y proyectos de inversión y que se paguen según estado de avance de obra. ¿Estamos, secretario? Presidente. Sí. Presidente. Es que ¿sabe? Es muy difícil seguir desde acá en la conversación porque van cambiando la... ¿Hay posibilidad de ver lo que está quedando? O leerlo de nuevo porque Sí, le pediría a Pilar que pueda leerlo, no sé si lo tiene Pilar, solo voy a repetir que el texto quedaría de la siguiente forma: no podrán hacer uso de las prestaciones de esta ley las empresas que, habiendo contratado o celebrado convenios que se financien integralmente con cargo a la ley de presupuesto o de subvenciones del sector público, reciban de los servicios o instituciones los pagos correspondientes. Inciso segundo, que han exceptuado de lo anterior aquellas empresas que contraten con el Estado para la ejecución de obras o proyectos de inversión y que se paguen según estado de avance de obra. Presidente. Presidente, Sí, solo senador para entender, Alamán, por favor. No, solamente para entender. ¿Eso significa que los colegios subvencionados, por el solo hecho de ser tales, quedarían fuera de la aplicación de esta ley? No, significa que si los colegios subvencionados que reciben la subvención, ¿ya?, que le están pagando la subvención, ellos siguen trabajando, como lo que está pasando hoy en día. Los colegios no se están acogiendo hasta al seguro de cesantía. Ya. Entonces, yo personalmente creo que con el debate quedó bien resuelto, quedó resguardada la inquietud de la senadora Proboste. ¿Presidente? No, se aceptó la reacción. La misma lógica de que
En el artículo 22 queda mejor señalar, no podrán hacer uso de las prestaciones de esta ley las empresas que, habiendo contratado o celebrado convenios que se financien íntegramente con cargo a la ley de presupuesto del sector público, reciban de los servicios e instituciones los pagos que reciban los servicios o instituciones, incluidas los pagos de subvenciones correspondientes. Ponerlo arriba, disculpe. Que se financie integralmente con cargo a la ley de presupuesto o de subvenciones del sector público. O las leyes de subvenciones. Sí, o de subvenciones. Pero como son varias, entonces... Es que son subvenciones, es que hay diferentes tipos de subvenciones, no solamente las escolares. Bueno. Si les parece, lo podríamos aprobar en ese sentido. De acuerdo. El otro artículo. Presidente, senadora yo no estoy de Goich. acuerdo con el texto. Había pedido la palabra para decirle, pero que se consigne... Tiene la palabra, senadora Goich. O sea, no tengo problema con la palabra. Yo no tengo problema con la palabra subvenciones, pero sí tengo problemas con exceptuar a todas las empresas que realizan obras de infraestructura. Incluso creo que con la redacción que quedó, pueden quedar todas exceptuadas, ni siquiera sujeto al estado de pago que se da. Entonces, sobre esa parte, yo me voy a abstener, no ser codiciente. O sea, lo que le planteo es que quiero aprobar el especificar subvenciones, pero no estoy a favor del último texto que se propone sobre las empresas constructoras. Presidente, yo al menos comparto la opinión también de la senadora Goich. Comparto el criterio. Está bien, entiendo que ustedes no son partidarios que las empresas constructoras puedan acogerse, si han contratado con el Estado, no puedan acogerse a la ley. Eso es lo que está, es para el informe, porque... O sea, yo y lo he señalado ya, presidente, en un par de oportunidades, lo que estoy de acuerdo es que una empresa que no recibe el pago, obviamente puede acogerse a la ley, quede exceptuada. Pero creo que hay una infinidad de situaciones que es imposible que nosotros lo dejemos en el texto, tal cual como usted señala. O sea, a diferencia del pago mensual que se da por la subvención, pueden haber situaciones en que es por periodo y eso está asociado al avance de obra, pero creo que, si bien es muy razonable acoger algunas situaciones así, que por orden de autoridad tienen que parar, pero con la redacción estamos dejando a todas las empresas que se puedan acoger, que tienen obras de infraestructura contratadas con el Estado y que se pagan con estados de pago, como se hace habitualmente. Es eso, ¿no? Yo no quiero que quede la idea de que uno no quiere acoger cierta flexibilidad para situaciones que se dan, pero me parece que lo que estamos haciendo acá es una interpretación más amplia. Por eso ¿Ya? Se entiende. no lo apruebo. Presidente, ¿cuál sería una propuesta de la senadora Goich? Porque parece tener sentido la preocupación de ella. Presidenta del Senado, yo había señalado el que se pueda especificar, o sea, primero el dejar un espacio para que esto lo revise la Dirección del Trabajo. Podría ser la pertinencia de exceptuar de acuerdo al avance de la obra y el curso del estado de pago, una cosa así amplia, pero que se pueda revisar caso a caso. Creo que eso nosotros, si bien, claro, lo que interpreta el presidente es que no se puede hacer con el texto, pero que dejemos la salida para eso. Pero si no, tengo una voz distinta nomás. Está bien, se queda consignado su... Presidente, entonces, no, la senadora Goich y la diputada Yeoman se abstuvieron abstienen. Ambas. Eso es lo que indicar. En la última, respecto a la última frase. En el inciso segundo, Quiero... en el inciso segundo que se agrega, se entiende que respecto de la modificación al inciso primero, lo aprueban. Sí. 7 por unanimidad, los 7 integrantes presentes. En el artículo 21 que se había conversado al principio y donde la gente del Ministerio de Hacienda ha planteado una opinión que dice relaciona lo siguiente, para quien lo tenga a la vista. El artículo 21, en la materia del seguro de la activación de estas situaciones como que hubiera seguro de cesantía. En la norma aprobada originalmente se aplica a los artículos 1 y 7, es decir, cuando hay suspensión por orden de autoridad
y cuando hay reducción de jornada. En la discusión, los diputados de RN y otros diputados plantearon que se agregara el artículo 5º, que son las suspensiones de acuerdo mutuo. Y se ha planteado, y el ministro de Hacienda, a quien le doy la bienvenida, ha planteado la inquietud sobre la amplitud de este artículo, porque por regla general las compañías de seguro que pagan estos seguros de cesantía tienen una proyección de cuántos son las personas que van a ser afectadas de las 100 primas que puedan vender. Y es evidente que ya poner el artículo primero por orden de autoridad y los de reducción de jornada ya genera un universo muy por sobre la forma como fueron contratados originados estos contratos originalmente. El agregar este otro universo es el que se parece que es poco sustentable, y por eso le ofrezco la palabra al señor ministro de Hacienda. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados, diputadas, senadores, senadoras, y pedirle mi excusa por el retraso, que estaba en la Comisión de Hacienda y por eso mi atraso. A ver, este tema lo tocamos en la comisión mixta, ustedes recordarán, en la ocasión anterior. Nosotros como Ejecutivo hicimos ver los puntos y los riesgos que esta indicación, que finalmente fue aprobada, generaba. Y la verdad es que mantenemos plenamente nuestra opinión, señor presidente, y yo quisiera poner en contexto el tema, que nos parece que es de alta importancia, y para ello quiero comentarles que el Consejo de Estabilidad Financiera, con quienes tuvimos sesión ordinaria el miércoles pasado, evacuó un comunicado que fue oficiado al Senado y a la Cámara, advirtiendo sobre los efectos no intencionados y adversos que pueden comprometer la estabilidad financiera, que el norte del Consejo de Estabilidad Financiera creado por ley, que distintas mociones parlamentarias podrían generar en el mercado financiero. Entre ellas está esta discusión, señor presidente, que es fundamental acá entender que más allá de las intenciones loables que pueden estar detrás de una idea, en el sector financiero los alcances de una medida siempre tienen un correlato en un segundo lado del balance, es decir, cuando uno afecta un lado del balance de una institución financiera, eso repercute por definición siempre en el otro lado del balance. Y eso dice relación con el resguardo de los ahorrantes, de los depositantes, pero también de la capacidad de los actuales contratantes de seguros, por las compañías de seguros, de verse afectados si es que uno altera de manera significativa un lado del balance de las compañías de seguros. Y este es el caso. Y a mí me gustaría, en este contexto, poder leerle lo que señala el comunicado del Consejo de Estabilidad Financiera. Cito, y perdonen que de la lata, dice: referente al artículo 21 de la ley 21.227, la aplicación de este artículo provoca una alteración de los derechos y obligaciones establecidos en los contratos de seguro de crédito asociados a cesantía vigentes entre sus celebrantes y modifica el riesgo cubierto por ellos. En virtud de la nueva ley, se contemplarían como supuesto de cesantía involuntaria los casos de suspensión temporal por declaración de la autoridad competente y los pactos de reducción temporal de jornada de trabajo contemplados en los artículos 1 y 7 de la ley. Adicionalmente, en la sesión de la Comisión Mixta de Trabajo del día miércoles 29 de abril pasado, se aprobó extender dicho beneficio a los pactos de suspensión del contrato de trabajo a los que se refiere el artículo 5º, amplificando con ello el impacto adverso antes señalado. En efecto, en virtud de estos artículos, se expone a las aseguradoras a absorber siniestros en virtud de los artículos 1, 5 y 7 ya mencionados, que se estima serán significativamente superiores a los que habrían debido absorber por concepto de cesantía en ausencia de esta ley. Además, en los casos de suspensión temporal, al no producirse formalmente el término de la relación laboral, como es la cesantía involuntaria, se podría exponer a las aseguradoras a una contraprestación mayor a la originalmente considerada en los contratos vigentes
en caso que durante o con posterioridad al periodo de suspensión se diera lugar a un despido del trabajador o término de la relación laboral por otras causales contempladas en la póliza. En relación a la modificación por una ley de contratos vigente, cabe destacar la importancia de la protección de la intangibilidad contractual para la certeza que necesitan las partes en los procesos de contratación, especialmente en actividades reguladas y fiscalizadas por las autoridades del mercado financiero. El mercado de seguros se ha desarrollado de manera importante en el país e iniciativas como las mencionadas pueden hacer que este tipo de seguros dejen de estar disponibles hacia el futuro, lo que no se condice con la importancia que han mostrado tener en las actuales circunstancias. Asimismo, el Consejo destaca que el mencionado artículo 21 puede provocar impactos patrimoniales significativos, esto es un punto clave, en algunas compañías de seguro, afectando la capacidad de dichas compañías de cumplir con los pagos de pólizas, con un impacto negativo directo en las personas que contrataron dichos seguros y con potenciales efectos sobre otras entidades financieras. Destaco este párrafo porque está en el centro de la reflexión del Consejo de Estabilidad Financiera, que como ustedes saben está integrado por el presidente del Banco Central, la Comisión de Mercados Financieros, la Superintendencia de Pensiones y el Ministerio de Hacienda. Creemos, y quiero decirlo con total nitidez, que esta medida no solo tiene un alcance en términos de impactar retroactivamente los contratos, lo que suyo ya es un problema, sino que en nuestra opinión, en la opinión del Consejo de Estabilidad Financiera, y es por eso la razón de ser de este comunicado, genera riesgos sistémicos potenciales a la industria del seguro. Y como ustedes bien saben, en el mercado financiero todas las interrelaciones financieras están íntimamente conectadas y los efectos que se produzcan, si son relevantes, sobre todo en un área, en este caso el del seguro, puede tener ramificaciones y riesgos sistémicos importantes en otras actividades. Entonces yo quisiera alertar con mucha claridad sobre este riesgo, que es un riesgo cierto, y es el que señala el Consejo de Estabilidad Financiera, señor presidente. En virtud de aquello, la Comisión de Mercados Financieros, y en conjunto con nosotros, hemos trabajado una redacción de una propuesta alternativa que permita subsanar definitivamente este problema y que nos evite comprometer o incurrir en riesgos que pueden ser relevantes a nivel del sistema financiero, que es lo que acabo de subrayar. No sé si quiere usted que yo la lea esa propuesta o no sé si usted la tiene a la vista y la ha repartido entre los parlamentarios, presidente. No, sobre el artículo 21, lo que hizo la comisión mixta fue agregar una nueva hipótesis, no solamente la hipótesis del artículo 1 y del artículo 7, sino del artículo 5. Y entiendo que es la apertura del artículo 5, porque lo que hace este artículo, para que todos los colegas recuerden, nosotros, más allá de la cesantía, cuando hay cesantía, la compañía de seguros tiene que cumplirle a quienes hayan suscrito estas primas. Eso está bien. Lo que nosotros hicimos, le agregamos como que fuera cesantía la suspensión por orden de autoridad, las reducciones de jornada, y lo que hicimos en la mixta, agregamos además el artículo 5, que son las suspensiones por pacto mutuo. Y es sobre ese último punto lo que se abre la discusión en particular. Si es que se vuelve a la situación de que solo se asimila como cesantía la suspensión por orden de autoridad y la reducción de jornada cuando hay estas situaciones económicas límites que están establecidos en el artículo 7, si no me equivoco. Entonces le pregunto a los colegas. Si usted me permite, presidente. Sí, ministro, por favor. Sí. Yo, en atención al tema y a las preocupaciones del Consejo de Estabilidad Financiera, yo me permito sugerir o explorar la posibilidad de, la verdad, revisar ambos elementos, porque nosotros sabíamos de la primera ocasión, y hubo todo un debate a posteriori, que eso ya generaba un problema relevante a nivel del sistema financiero por medio de las aseguradoras, y naturalmente ese problema se exacerba si es que uno agrega una modificación adicional que amplía el efecto, ¿no?
Y es por eso que la propuesta que hemos trabajado en línea con lo que ha manifestado el Consejo de Estabilidad Financiera tiene que ver con una indicación que lo esencial, señor presidente, implique que estos seguros consideren esa causal en adelante, pero que no afecten los vínculos contractuales o los contratos que tuvieron que ya están cerrados, porque ello afecta patrimonialmente a la aseguradora, y ese es el punto que estoy haciendo. Y acá no es una defensa de la aseguradora, sino que es una defensa de los riesgos que esa afectación patrimonial, que es significativa, puede generar no solo en varias aseguradoras, como lo señalaba el comunicado del Consejo de Estabilidad Financiera, sino que puede tener por esa vía impactos en cascada en otras áreas, y por lo tanto es de la mayor delicadeza y del mayor cuidado este tema. Quiero ser claro, aquí no estamos defendiendo a determinada institución, sino que lo que nos anima es poder mitigar los riesgos sistémicos que medidas de esta naturaleza pueden generar, con los consecuentes efectos adversos, muchas veces incalculables ex ante, pero que sabemos que existen y pueden generar un problema mayor. Eso es lo que anima a mi intervención, presidente, y creo que es de la mayor importancia que podamos, ojalá, revisar tanto la nueva indicación de ampliación como aquello que fue obrado en la primera mixta. Presidente, diputado Melero. Diputado Melero, por favor. Sí, presidente, yo creo que lo que ha señalado el señor ministro de Hacienda y lo que ha señalado con tanta fuerza el Consejo de Estabilidad Financiera, yo lo siento personalmente como un llamado a la responsabilidad sobre los efectos que tendría que no modificáramos este artículo 21. No me voy a explayar más sobre eso. Yo no sé si basta con la sola exclusión de la mención que se hace y se extiende el artículo 5, o si a juicio del Ejecutivo habría que ir a lo que el señor ministro ha llamado las dos situaciones. Entonces, yo al menos quiero recoger la inquietud. Creo que tenemos que buscar un acuerdo en esto. Yo creo que en ninguno de nosotros, al menos yo hablo por mí, que lo voté favorablemente, en la redacción que vimos la semana pasada, percibí los efectos que hoy día se me hacen ver, y por consiguiente, habiéndolo votado a favor, me siento habilitado moral y éticamente para también pedir la revisión cuando tengo a mi disposición antecedentes que no tuve o no tuvo la comisión cuando lo legislamos, ¿no? Recordemos que fue una indicación que se planteó en su momento y no la vimos. Entonces, yo no sé, presidente, quizás sería bueno que el señor ministro o el secretario leyera la propuesta, cosa que actuemos sobre un texto específico que nos está proponiendo el Ejecutivo, y sobre eso tomar decisiones finales. Gracias. ¿Es posible que el señor ministro haga llegar el texto? Por supuesto, presidente, se lo envío inmediatamente a la Secretaría. Ya, muchas gracias. Habría acuerdo, bueno, esperemos que llegue el texto, vemos los últimos temas que estaba presentado, que era el artículo. Eso. ¿Va a volver al artículo 30, presidente? Sí, mientras sobre el 22, sobre el 21, el señor ministro está enviando un texto para que la Secretaría acá la pueda imprimir. Señora ministra, permítame plantear, yo creo que esto es algo que comparte toda la comisión, de que fue bastante visionario y necesario el incluir un artículo 30 en esta ley respecto a qué empresas se pueden acoger a los beneficios de esta ley. Lo que hemos visto con Cencosud provoca una indignación absoluta. Retiran más de 90 millones de dólares, 80% de las utilidades muy por sobre lo autorizado legalmente, y que el próximo mes van a querer acogerse nuevo con sus trabajadores. Es decir,
creo que todo lo que buscamos es una cláusula antiabuso, que eso es lo principal. Y por ende es el sentido de abordar el artículo 30. Se planteó en un momento que respecto al artículo 30, antes de darle la palabra, ministra, de que, bueno, se trata de sociedades anónimas abiertas, porque eso era el sentido del texto, yo no sé si fue error mío en la redacción. Presidente, en la indicación que se presentó viene así nomás, como sociedades anónimas de conformidad a la ley 18.046. No se especificaba en la indicación. Se entiende que quería ser sociedad anónima abierta, que está abierto para... Pero mi mayor inquietud es que se ha representado que si una empresa acoge a la ley el 10% de su planilla, no es lo mismo que una empresa que acoge el 90% de su planilla. Y de que nuestra intención es que una empresa no estuviera distribuyendo utilidades por sobre los marcos legales para cuando se acoge para todos. Nunca se pensó que era para una que se acogiera muy parcialmente. Entonces, eso es el tema de fondo. Se ha planteado la posibilidad de fijar el parámetro del 10% de la planilla total, como que esas personas no van a verse afectadas, pero las que se aplican por más del 10% de la planilla total sí se vería afectada a esta prohibición de distribución de utilidades. Y ahí hay algunos que son partidarios que se diga sobre el marco lo que establece la ley, porque lo que hizo Cencosud evidentemente distribuyó utilidades muy por sobre el mínimo que establece la ley, y por ende diría que es donde está radicado la conversación. El diputado Guggen. Presidente, no puedo estar más de acuerdo con lo que usted ha señalado. Yo creo que lo que ha hecho Cencosud es reírse de un país entero, de la situación que está ocurriendo y de la tragedia que se está viviendo. Yo esto cuando uno lo analiza y lo ve, siempre se les venía a la cabeza que el espíritu de esto era sociedades anónimas cerradas, y obviamente a lo mejor afectas con el 10% de sus empleados afectados o afectos a este beneficio. Yo sí, además, introduciría multas ejemplificadoras para todas aquellas empresas que abusen de esta situación, entendiendo que lo que aquí se trata y el espíritu de esta norma es apoyar a aquellos que realmente hoy día lo están pasando mal y que necesitan una ayuda del gobierno y del Estado. Pero aquellas empresas que restringen, usan de recursos públicos y además entregan dividendos, la verdad es que no debiera solamente ser parte o ser partícipe de un cambio de la norma que estamos nosotros hoy día legislando, sino además debiera tener sanciones drásticas para que nadie más, nunca más, a nadie se le vaya a ocurrir caer en la misma inmoralidad, porque esto es legítimamente legal, como dijo un periodista, ¿no? Perfectamente legal, pero es perfectamente inmoral también haberlo hecho. Se ofrece la palabra. Presidente. Senadora Yeomans. Sí. Diputada Yeomans. Sí. Bueno, sí, yo la verdad estoy de acuerdo con que se pueda revisar este tema. ¿En qué sentido? A mí me parece que a pesar de que la indicación es positiva, se ha cuestionado de hecho a que nosotros en el fondo recién lo veamos en este proyecto de ley complementaria, pero no en su oportunidad en la Ley de Protección al Empleo, y por lo tanto que tengamos un marco de tiempo en donde empresas, como es el caso de Cencosud, se hayan acogido al seguro de cesantía y que realicen esta repartición de utilidades de manera desvergonzada y desproporcionada. Entonces,
Es por eso mismo, presidente, que yo quiero presentar una indicación para poder, y con la senadora también Adriana Muñoz y otros diputados que también están a favor, una indicación para poder abrir la retroactividad de esta indicación y por lo tanto de esta ley de complemento a la ley de protección al empleo, porque no puede ser, presidente, que, por ejemplo, en este caso Cencosud siga acogida a la ley de seguro de desempleo y a la vez haya hecho esta repartición de utilidades. Creo que eso no corresponde y tenemos que velar porque el espíritu de esta ley sea realmente proteger el empleo y no proteger a estas grandes empresas, presidente. Por eso quiero solicitar que podamos discutir este tema realmente, ver la forma. Yo tengo al menos algo pensado en términos de cómo podría aplicarse esta retroactividad. Obviamente que estoy disponible a poder dialogarla, pero sí me parece que es un tema, o sea, que no podemos acá haber aprobado esta indicación de manera tardía y en el fondo avalar de manera legal, ¿cierto?, que en el caso de Cencosud, como el de otras empresas, que incluso a mí me llegó, me lo mandó la senadora Yasna Proboste, una circular que está enviando la empresa Ripley a sus trabajadores, en donde señala que como no se produjo los pagos, ¿cierto?, por parte de la AFC, ellos podrían prestarles, como desde la empresa le podrían prestar a las y los trabajadores el salario durante ese mes. Y si tienen entonces dinero para prestárselo a los trabajadores, ¿por qué no le pagan directamente los sueldos? Entonces, la verdad es que lo que ha sucedido, presidente, termina siendo un uso abusivo de esta legislación y creo que este Congreso no puede avalarlo. Presidente, ¿puede dar la palabra? Diputado Melero. ¿No había alguien antes? Perdón. Pero tiene la palabra, diputado. Ya, muchas gracias, presidente. Bueno, mire, yo no voy a ahondar más respecto a la acción que resolvió la empresa Cencosud respecto al reparto de dividendos sobre Almacenes París, entiendo, ¿no? O del grupo completo. Yo en la sesión pasada, presidente, fui muy defensor de las normas constitucionales que afectan este tipo de derechos y hice ver aquello, porque mi posición en esta materia tiene una aplicación legal y una aplicación práctica. La legal es que los accionistas tienen derecho a recibir el 30% de las utilidades por ley. Y yo creo que ese es un principio que hay que respetar, más aún como lo argumenté en su momento, cuando no solamente están los accionistas controladores, sino que hay un sinnúmero de pequeños accionistas que reciben este beneficio y que es parte de su ingreso o de su jubilación. Yo saqué una cuenta tomando los principales grupos económicos del país y llegué a una cifra del orden de más de 80.000 pequeños accionistas que reciben dividendos y que no me parece justo postergar. De manera tal de que yo creo que el límite está en 30 y todo lo que se pague sobre 30 y lo que hizo el grupo Cencosud de llegar al 80, obviamente que es algo reprochable, que entiendo que ellos lo justifican por los efectos que tiene sobre otras empresas del holding, pero creo que no es aceptable en esta condición. Ahora, desde un punto de vista práctico, yo creo que es importante que tengamos sobre la mesa que la inmensa mayoría de los dividendos ya se pagaron porque la fecha de vencimiento normalmente para estos fines es el 30 de abril. De manera tal de que esto ya está hecho, los que resolvieron pagar dividendos los pagaron ya, y por consiguiente el efecto práctico me parece que darle un sentido de retroactividad es claramente impracticable, o le vamos a pedir a miles de accionistas que devuelvan la plata. Yo creo que eso no va a ser factible, vamos a afectar un derecho de propiedad, nos vamos a enredar en una judicialización eterna de esto, de manera tal de que yo creo que otra cosa es lo que planteemos de ahora en adelante, y yo soy partidario de restringirlo a lo legal, que es el 30%, y darle soluciones a este problema en los términos que se han planteado con las restricciones del 10% de la plantilla total. Yo creo que por ahí va una acción práctica más realista, presidente. Gracias. Presidente.
Senador Alaman, es que no se le ve. Sí. Senador Alaman. Sí, muchas gracias, presidente. No, mire, en forma muy resumida, porque la verdad que el diputado Melero aclaró muy bien la circunstancia. Yo, por cierto, estoy muy lejos de avalar la conducta que ha tenido Cencosud. Creo que ha generado una razonable molestia, por decirlo en forma, digamos, suave. Pero creo que el concepto de preservar que el derecho de los accionistas minoritarios también es importante, porque esa norma que establece que es una obligación repartir un 30% de utilidades, no está pensada para beneficiar a los controladores. Todo lo contrario, está específicamente pensada para proteger a los accionistas minoritarios, porque de lo contrario, lo que hacen los mayoritarios, los controladores, es que con el pretexto de no repartir utilidades, los van licuando permanentemente y los van haciendo disminuir desde el punto de vista de su presencia accionaria. Entonces yo creo que con las fórmulas que aquí se ha señalado, de que quede claro que se trata de sociedades anónimas abiertas, estableciendo estos requisitos en términos al porcentaje de la planilla, y dejando lo que hoy día es un piso como techo, yo creo que resolvemos muy bien este problema, damos una señal política correcta, no nos metemos en los líos, como ha señalado el diputado Melero, de la retroactividad, sin perjuicio de que, por supuesto, uno puede escuchar los puntos de vista que al respecto existan. De manera que yo estoy de acuerdo con la indicación que de alguna manera se ha empezado a urdir aquí entre todos, pero solicitándole a la Comisión que transformemos lo que es un piso, lo transformemos en un tope, en un techo, para no perjudicar precisamente a accionistas minoritarios. Diputado Yeomans. Presidente, respecto al tema de la retroactividad, yo sé que respecto a los pagos ya hechos no hay nada que hacer, ¿cierto? No se puede pedirle a los trabajadores que devuelvan, por ejemplo, lo ya aportado desde el seguro de cesantía o algo por el estilo. Yo estoy como al tanto de eso. Pero sin embargo tenemos situaciones distintas. Por ejemplo, pueden haber pactos en donde simplemente el pacto duraba los días del mes de abril y en ese caso ya se hicieron los pagos, y a mí me parece que si las empresas tienen los recursos para hacer esta repartición de utilidades, bueno, entonces que complementen los salarios de los trabajadores. Estamos hablando de un porcentaje menor, era el primer mes, entiendo, entonces por lo tanto era el 70% se pagó a cargo del seguro cesantía, y ver la forma de complementar, ¿cierto?, el sueldo que le correspondía al trabajador por parte del empleador. Ese es un caso. Los casos que tienen que ver con pactos que no solamente eran para el mes de abril, sino que también pasaban, por ejemplo, al mes de mayo, porque se puede haber acordado incluso un acuerdo que dure más allá de que entre en vigencia esta ley en particular. Y en esos casos, a mí me parece que no puede seguir aplicándose el seguro de cesantía, ya que la empresa realizó esta desvergonzada repartición de utilidades, y por lo tanto, en esos casos a mí me parece que debería intervenir esta legislación en particular que estamos aprobando, y por lo tanto que se termine con la utilización del seguro de cesantía y que les pague la remuneración, en este caso Cencosud u otra empresa, a sus trabajadores en el mes de mayo. Creo que por eso hay que diferenciar las situaciones. Yo creo que son diferentes y me parece que se podría avanzar en esos términos a la hora de hablar de retroactividad. Entiendo que no puede ser un llamado a retroactividad como así de simple, sino que hay que hacerse cargo de las distintas situaciones que se plantean, y por lo mismo estoy planteando como que también se legisle de manera diferente. Eso, presidente, como para dar un ejemplo en el fondo de las situaciones que estoy planteando. A ver, si la entendió bien, diputado Yeomans, la propuesta suya es que se agregue que aquellas empresas que hayan distribuido más del mínimo legal de utilidades no puedan beneficiarse de esta ley durante el 2020. Eso es lo que está planteando, más que retroactividad, es decir, que quienes han distribuido utilidades por sobre el 30% no podrán acogerse a los beneficios de esta ley a partir de mayo, a partir de la publicación de la ley. Sí, o sea que en el fondo van a haber pactos
que se habrán acordado antiguamente. Entonces, por eso, tiene que afectar en el fondo esta ley a esos pactos también. Sí, entiendo que para que empresas como Cencosud no puedan acogerse, si han distribuido este dividendo millonario. Sí lo podrán hacer aquellos que hayan distribuido los dividendos en lo que es el mínimo legal, que es el 30%, pero por sobre eso no. Estoy diciendo esto para que la Secretaría me ayude para efecto de la redacción, porque no tenemos texto aquí. No sé si... Le puedo enviar algo que yo tenía a la Secretaría, una propuesta, que puede ser una... ¿Se la envío de qué manera, Presidenta, al correo? Sí, al correo. Ya, perfecto. El correo de Travacén, @senado.cl. Sí, entiendo que hay un segundo punto. Sobre el artículo 21, ahora que está el ministro con la indicación. Sí, pero, si podemos, le voy a dar de inmediato la palabra al ministro. Hay quienes dicen que esta norma se aplique y lo dejemos tal como está a todas las sociedades anónimas, de conformidad a la ley, pero que se debería hacer una diferenciación respecto a que representen un porcentaje igual o superior al 10% de la plantilla consolidada de los trabajadores. Es decir, porque no es lo mismo una empresa que haya hecho parcialmente una suspensión porque hubo orden de autoridad o alguna cosa que afectó una parte de su planilla que la totalidad de su planilla. Yo no sé si hay voluntad en la comisión mixta de abordar diferenciación por el tipo de suspensión que puede hacer las empresas, entendiendo que aquí vamos a mantener la categoría de sociedades anónimas abiertas o cerradas. Es decir, da igual cuántos trabajadores hayan acogido a esto, porque lo que dicen algunas, bueno, si fue menos del 10%, no importa, si fue más del 10%, le aplica esta norma. ¿Palabra? Te ofrece la palabra, señor ministro. Ministra, perdón. Yo, la María José. Ministro. ¿No? Sí. Vale. Gracias, presidente. ¿Vamos sobre este tema o volvemos al otro? Sobre este tema, si me permite... Sobre este tema. Yo creo que, a ver, hay disposición, me parece, por lo que escuché en la mesa, de abordar con claridad este tema. Siempre teniendo a la vista, en cambio, y esto es bien importante, ¿no? Y tomo lo que usted decía al principio respecto a la idea del 10%, de que hay que ser cuidadoso en que lo que uno proponga resguarde adecuadamente dos elementos, ¿no es cierto? Uno es limitar, por supuesto, los malos usos de este mecanismo que es excepcional, que implica que los trabajadores sacrifiquen parte de sus ingresos, que implica además que el fisco está concurriendo con recursos fiscales. Creo que en eso no hay dos lecturas, uno quisiera resguardar aquello, pero balanceándolo además con el hecho de que si uno se pasa a demasiados pueblos, al final del día puede estar dando la señal que incentive al despido del trabajador más que a la suspensión. Y creo que lo que todos queremos, y hemos tenido a la vista al aprobar esta ley en su versión original, pero reconociendo en este instante las omisiones o las falencias que puede haber tenido sobre este particular, que lo que nos anima acá es proteger el vínculo contractual, que no se rompa. Y en consecuencia, presidente, creo que su idea de poder poner algún tipo de gatillo que haga la diferencia obvia en que no es lo mismo una empresa que suspende temporalmente, voy a inventar, al 1% de su planilla, de una que suspenda al 20% de su planilla, son situaciones distintas que deberían ser tratadas de manera distinta en términos de la restricción de reparto de utilidades por sobre el mínimo. Creo que lo que usted señala de pensar en algún gatillo, un 10%, un 15%, lo que sea, de porcentaje de los trabajadores que se acogen, es una idea bien interesante porque creo que salvaguarda bien ambos elementos.
Lo segundo, en esa misma línea, y tomando lo que señalaba la diputada Yomas, yo creo que es interesante también reflexionar si acaso podemos dar una señal, un incentivo, para que las empresas que acojan a sus trabajadores a la suspensión voluntaria del contrato de trabajo, pudiéramos dar un incentivo para que ellos complementen el ingreso transitorio y parcial que los trabajadores están recibiendo. Como bien sabemos, nada impide en la ley que si el trabajador está recibiendo el primer mes 70%, el empleador pueda concurrir con el 30% restante de forma tal de que él reciba el 100%. Y así sucesivamente en los siguientes meses. Creo que sería valioso, tomando la idea de la diputada Yoman, si uno pudiera dar una señal en esa dirección, un incentivo en esa dirección, y se me ocurre en línea con lo que usted planteaba también, presidente, que uno podría pensar en algo del tipo como lo siguiente. Todas las empresas, ¿no es cierto?, que hayan suscrito o acogido a la suspensión temporal del empleo a más del 10% de sus trabajadores, no podrán repartir utilidades por sobre el mínimo legal. Eso sería la propuesta suya, si lo entendí bien, original. Y uno le podría poner en subsidio. Quedarán excluidas de esta restricción, por ejemplo, aquellas empresas que demuestren que han complementado las rentas de sus trabajadores mientras dure la suspensión, de forma tal de hacerlas llegar al 100%. Creo que ahí estamos generando una señal que va en directo beneficio del trabajador, toda vez que no lo hacemos recibir una fracción de su ingreso, sino que la totalidad de su ingreso, mediante un complemento de la empresa. Entonces, lo pongo en la discusión como idea que conversa bien, creo, en términos generales, con lo que aquí se ha planteado, pero es simplemente una idea, no sé cómo lo ven ustedes. Creo que podría ser una herramienta robusta que resguarde el mal uso de esta medida excepcional de emergencia, pero al mismo tiempo de un incentivo relativo a mejorar la posición de los trabajadores que están en la situación de suspensión. Por último, una palabra respecto a la retroactividad de la medida. Creo que tiene problemas prácticos bien evidentes, toda vez que los dividendos ya se han pagado, que una sociedad anónima abierta no es un solo dueño, sino que son miles de accionistas, lo que hace muy poco factible, imposible diría yo, que pudieran devolver, ¿no es cierto?, o hacer retroactivo el pago de los dividendos ya enterados. Muchas gracias, presidente. Perdón, yo entiendo respecto a la retroactividad. Lo que planteó el diputado Yomans es que aquellas empresas que hayan retirado más del 30% legal no puedan acogerse a la ley para adelante. Ok, pero sobre eso, presidente, vuelvo sobre mi primera consideración, que es este frágil balance que uno tiene que tener a la vista. En una retroactividad de ese tipo, lo que puede terminar ocurriendo al final del día, y probablemente lo que ocurra, es que usted va, en vez de suspender el contrato laboral, lo va a romper. Y eso es lo que usted no quiere. Entonces yo creo que acá lo que se trata, en mi opinión modesta, es que uno se haga cargo de las omisiones que tuvimos en la primera versión de este proyecto. Creo que estamos todos de acuerdo. Las corrija, evite los malos usos, pero compatibilice adecuadamente esa restricción por mal uso con una mejora de los beneficios del trabajador, como le he planteado, quizás complementando, dando un incentivo para complementar las rentas, pero por sobre todo no incentivando a que la opción sea desvincular al trabajador en lugar de simplemente suspender. Creo que ese es el espíritu original del proyecto y todo su valor había cuenta de los números que hemos visto. Y eso me permite, presidente, si me permite, una reflexión final, porque yo creo que acá, más allá del caso puntual que ha motivado diversas reacciones, incluyendo la nuestra como gobierno, creo que es importante tener a la vista que los números que tenemos, los datos objetivos, las estadísticas, muestran que el 95% de las empresas, si no más, acogidas a este beneficio de la suspensión temporal son pymes. O sea, esto efectivamente, más allá de las calibraciones y las omisiones, los errores que uno quiera corregir, no nos debe hacer perder la perspectiva de lo que el proyecto en su conjunto está logrando, que es muy potente en términos de disminuir la probabilidad de que los vínculos contractuales se rompan, porque bien sabemos que después volver a unirlos, volver a generarlos, es muy, muy difícil y eso genera efectos permanentes que son los que queremos evitar. Y por esa misma razón, señor presidente, yo siempre lo he dicho y así fue planteado en el proyecto y ustedes tuvieron a bien aprobarlo,
acá la distinción entre empresas pequeñas y grandes no tiene tanto sentido, no tiene mucho sentido, la verdad, porque lo que nos interesa es proteger el empleo. Y hay miles de trabajadores que trabajan en empresas grandes, lo que nos interesa es salvaguardar que no haya malos usos a cualquier nivel de empresa y tamaño, y creo que en eso estamos bastante de acuerdo. Gracias, presidente. Ministro, mire, yo no puedo, y yo creo que muchos de nosotros no estamos dispuestos a minimizar lo que ha hecho Cencosud. Yo espero que la ministra tome acciones legales en representación del Estado de Chile contra esta empresa, porque no se han cumplido los requisitos de haberse afectada. O dicho de otra forma, ¿cómo puede uno no estar sorprendido que una empresa que se dice afectada retira cerca de $100 millones en utilidades? Y por tanto, sería inexplicable que el Congreso, respecto a las empresas que este año han retirado esa cantidad de utilidades, no fije una restricción sobre acceso al uso de esta ley. Sería para el Parlamento inexplicable. Una cosa distinta es que uno fije una mejor regulación pensando a los que se acojan a esta ley de aquí para adelante, que si lo hacen por más del 10% de su planilla, bueno, no van a poder repartir utilidades como que aquí no pasara nada. La ley estableció la objetivación de lo que es estar afectado, estableció un criterio de distribución de utilidades y falta el precisar quizás el porcentaje de la planilla, pero para los que ya abusaron es muy difícil que no se ponga algo a partir de mayo, que la empresa como que retiraron un porcentaje de utilidades van a poder acogerse a esta ley. Parece muy difícil. No hay tantos grupos económicos tan grandes, pero Cencosud es uno de ellos. Pero no sé, ministra, si usted quiere. A ver, señor presidente, claramente el reparto de utilidades por sobre el 80% es absolutamente contradictorio con todo lo que se ha señalado. No busca en ningún caso interpretar que es una empresa que se encuentre afectada por esta situación. Y es por eso que los antecedentes, la Dirección del Trabajo deberá ponerlos en antecedentes de los tribunales de justicia, tal como se ha señalado, y nosotros vamos a preocuparnos de que así sea, y ahí será en sede judicial donde se formulen los descargos. Pero nosotros creemos que efectivamente esta ley es una ley que es muy importante para los trabajadores y por eso hay que cuidarla y por eso es tan importante que no quede la sensación de que hay abuso frente a ella, porque es una ley que nos va a permitir entregar herramientas para poder proteger los ingresos de los trabajadores y por lo tanto hay que ser muy claro que esta ley debe usarse como corresponde y debe usarse solamente por parte de empresas que realmente se ven afectadas y que esta es la última alternativa que tienen para poder mantenerse en funcionamiento y para poder pagar los ingresos a los trabajadores. Y es por eso que cuando usted, señor presidente, plantea, por ejemplo, el hacer una distinción por el número de trabajadores que se encuentran acogidos a la ley, como Ejecutivo nos parece que responde al espíritu de lo que se está buscando con esta ley, que es buscar limitar el mal uso y que efectivamente llegue a quienes deben de llegar y no perjudicar al resto por una interpretación que sea distinta. Y es por eso que, tal como usted plantea, el limitar y que entonces nosotros digamos que más del 10% de los trabajadores no puedan verse acogidos a esta norma a fin de poder mantener la repartición de utilidades tal como existe hoy en día según los mínimos legales, nos parece que es lo acertado. Senadora Muñoz, había pedido la palabra. Sí, presidente, yo creo que fue muy oportuno y anticipado haber incorporado en las sesiones anteriores por una indicación parlamentaria, haber incorporado el artículo 30. Nos anticipamos a comportamientos inescrupulosos de empresas, como vemos de Cencosud, en que en medio de esta crisis se dan el lujo de hacer un retiro del 80% de utilidades. Entonces, señor presidente, yo creo que si desde la ley no damos una señal clara a estas empresas de que en un momento de crisis de la magnitud sanitaria, social y económica que estamos viviendo, si desde la ley nos damos una señal clara de que
es absolutamente poco ético, por decirlo de una manera, es suspender a sus trabajadores y a la vez estar haciendo estos retiros voluminosos. Yo creo que entonces estamos permitiendo cualquier cosa en este país. En mi opinión, y lo he señalado en varias oportunidades, la crisis en realidad la están pagando los trabajadores. La suspensión supone una disminución importante de sus ingresos. 70%, 55%, 45%. O sea, de hecho, mientras la empresa donde yo trabajo sea en una planilla de 10% de trabajadores, mientras me suspende y yo reduzco drásticamente mis ingresos, los accionistas están repartiendo suculentas utilidades. Entonces, si ese es el país que queremos construir, las señales que queremos dar, presidente, yo realmente me opongo. Creo que de verdad la crisis sanitaria, coronavirus, la pandemia que afecta a la humanidad, de extinguirnos en una buena parte, no está dejando ninguna enseñanza de humanidad y de humanización de nuestras sociedades. Entonces yo, presidente, los dos criterios que se han entregado no los comparto y voy a rechazar cualquier modificación al artículo 30. Se ofrece la palabra. Entiendo que el diputado Gael Youmans propuso que agregáramos un tercer inciso, que era algo, no sé si ha llegado al texto formalmente, pero entiendo que es algo del siguiente tenor. Asimismo, las empresas que hayan realizado retiros de utilidad por sobre el mínimo legal para el ejercicio tributario 2019 no podrán acogerse a los beneficios de la Ley de Protección del Empleo. Entiendo que eso es el espíritu que ella estaba planteando. Porque pero lo que está diciendo es que, claro, no se puede aplicar la retroactividad en esta materia, lo que ella era partidario que se dijera a partir de la publicación de esta norma, que la gente que haya retirado volúmenes de utilidades por sobre el mínimo legal no pudieron acogerse a la ley, que fue lo que planteó. Diputado Eguiguren. Ahí volvió a la calle. Solamente un punto, presidente, que de acuerdo a lo que dice la senadora Muñoz, ojo con que a lo mejor un voluntarismo o una exagerada sujeción a una norma está hoy día perjudicando a la micro, a la pequeña o a la pequeña y mediana empresa. Las grandes empresas se pueden de alguna forma arreglar en esto, pero la pequeña y mediana empresa, que han sido muchísimas las que me han llamado durante todos estos últimos 3 días, son las más perjudicadas. Entonces, ojo cuando dice yo me niego a revisar este artículo o a mejorar la redacción, porque al final del día estamos perjudicando a los que más necesitan ayuda de nosotros. Me aludió el diputado Eguiguren. No sé qué pequeña empresa puede ser un retiro de las magnitudes de utilidades que estamos hablando. O sea, de verdad, aquí no tiene nada que ver la pequeña y los emprendimientos. Se equivoca, senadora Muñoz, pero presidente, porque hay muchas pequeñas. Sí, es que no podemos caricaturizar de esa manera. ¿Ya? Hagamos un debate serio, presidente. Diputado Youmans. Sí. Sí, mire, yo al menos lo que concuerdo con la senadora Muñoz de no alterar lo ya aprobado, sino más bien de incorporar para hacernos cargo de la situación en la que se encuentran aquellos pactos, ¿cierto?, ya acordados y que a lo mejor son más allá de los días de abril, que incluyen que incluye el mes de mayo o incluso podría ser más allá, y que por lo tanto en esas situaciones las empresas no se puedan acoger a el seguro de cesantía cuando ya repartieron utilidad. Entonces, eso creo que es el espíritu. Yo había pensado en dar alguna especie de retroactividad. Para eso también había señalado este caso en donde como la forma de hacer aplicable esta retroactividad no sea para que se devuelva los dineros del seguro de cesantía, pero creo que se pueden separar ambas propuestas si es lo que estima la comisión. Yo se la envié al correo que me habían dado. No sé si les llegó o no, o puedo ver otra vía para poder enviarlo. Travacén@senado.
Sí. Travacen, de trabajo. Travacen. No ha llegado todavía. No ha llegado. ¿Ah? Voy a ver algún otro mecanismo para enviarla, entonces. O mándelo al mío, se lo doy. Voy a tener que decirlo al aire. WhatsApp, mándalo al WhatsApp. O por WhatsApp, ya. Sí, me manda un WhatsApp, no hay problema. Mándelo usted. ¿Tú tienes el WhatsApp? Si quiere, diputado Yeoman, si me lo manda a mí, yo se lo traspaso a la señora Pilar. Entiendo. Señor ministro. Gracias, presidente. Solo insistir en ese tema del balance que uno tiene que sopesar para que, en definitiva, esto no genere un efecto que motive despidos más que suspensión. En relación a lo que decía, me parecía el diputado Iguren, solo agregar que existen 35.000 sociedades anónimas cerradas en Chile, aproximadamente, que para todos los efectos prácticos sí son pymes. ¿Ya? Entonces, acá es bien importante calibrar los impactos y por eso que me parece a mí que la propuesta que usted sugería al inicio de esta discusión de mantener la indicación como se había planteado en la sesión anterior, pero agregándole un gatillo que diga relación con un cierto umbral a partir del cual, un cierto umbral de número del porcentaje de trabajadores a partir del cual esta restricción de no reparto por sobre el mínimo legal aplica, me parece que compensa o equilibra bien los elementos a resguardar acá, que es el correcto uso de este beneficio de emergencia o excepcional con una adecuada protección de los trabajadores en términos de que no los despidan y que ocupen la suspensión temporal. Y me permito nuevamente insistir, presidente, y si le parece le puedo enviar un texto que resuma esto, generar algún tipo de incentivo que permita que las empresas complementen las rentas de los trabajadores que están suspendidos. Yo creo que si ese incentivo va de la mano, por ejemplo, que las restricciones sobre reparto de utilidades son menores o no aplican en caso de aquellas empresas que le pongan el suplemento a la... El ministro se quedó congelado. Pareciera que se desconectó. ¿Se desconectó la sala? Un momento, senadores, lo que pasa es que nos desconectamos de la sala de comisión.
¿Está reconectado Juan Pablo todavía? No, Sí. sí, Ahí está. Es que no. Tiene que conectar el nos micrófono. habían José. perdido. Pero no lo veo yo. Ahí está. Me dicen que habían Ahí suspendido la sesión. Ahí está. ¿No? Ahí está, ok. Entonces El de dejamos pelo largo al medio con máscara. Presidente, presidente, Sí, por favor. ¿me Senadora. escucha? Lo extrañamos durante algunos minutos, pero estuvimos conversando y queremos hacerle una propuesta, porque que todos, hay cierta complejidad en ir viendo indicaciones, trabajando textos. Yo entiendo que además lo que queremos es que quede certera la legislación, sin espacio para interpretaciones, sobre todo desde el mal uso. O sea, lo que ha pasado en la experiencia práctica respecto a Cencosud es demasiado brutal, entonces nos obliga a ponernos en los escenarios del mal uso, pues lamentablemente, sin que haya sido el espíritu inicial con que legislamos. Entonces, que pudiéramos poner un horario y día para presentar los textos de las distintas indicaciones, la que está planteando el ministro, la diputada Yomens, o sea, si surgen otras, poder revisarlos en la tarde y mañana, en la mañana, hacer una sesión breve en que podamos zanjarlas, pero tener la posibilidad de ver los textos escritos y trabajarlo, y quizás podemos llegar a un acuerdo en temas donde yo creo que todos estamos persiguiendo lo mismo, pero además poder revisar las implicancias de algunos textos que si no las chequeamos bien pueden tener un efecto distinto o dejar espacio para cosas que no queremos. Sí, mire, yo entiendo, por tanto, lo que usted está diciendo, que todos somos partidarios que exista esta cláusula antiabuso, que es en el fondo el origen de esta norma, es evitar abuso, y que veríamos alternativas de texto que se entreguen hasta cierta hora. Ministro Briones. Gracias, presidente. Agradecer la idea, me parece una excelente idea. Creo que hay muy buen espíritu de construir y estamos de acuerdo en el diagnóstico, me parece a mí. Así que creo que darnos más tiempo es muy bienvenido. Yo simplemente, como quedó pendiente lo del artículo 21 y yo le mandé una propuesta de redacción, no sé si usted quiere que lo zanjemos, lo veamos ahora o lo dejemos para esa discusión también, pero me parece muy, muy relevante poder abordarla con calma, habida cuenta de los riesgos que ha señalado precisamente el Consejo de Estabilidad Financiera, que a mí me preocupan por razones obvias, presidente. Así que si quiere lo dejamos también para esa discusión. Sí, todo para mañana. No va a llegar la indicación. Yo me comprometo a estar ahí también, así que acordemos las horas y a su disposición. Quería el artículo 21 y el 30, serían los dos temas. ¿Y les parece mañana a las 9:30? Perfecto. Le pregunto a todos los colegas. Sobre el artículo 22, yo tengo una duda en la interpretación. Si tal cual como lo decimos en el caso de una empresa que tiene un contrato con el Estado, queda inhabilitado para hacer uso respecto de otros trabajadores. Estoy pensando no en una empresa constructora que quedó exceptuada, sino una empresa de servicio. Entonces, solamente, y ahí quizás la Secretaría nos podría ayudar en la interpretación. Entiendo que era un poco el planteamiento original. Le propongo que la Secretaría pueda mandar el texto. Se entiende que sobre los trabajadores cuyos sueldos se financian con recursos públicos. Claro. Y que en ningún Quizá momento... vale la pena especificar eso. Y que si hubiera una empresa de aseo, puede decirlo, que trabaja para el Estado, pero además trabaja para un banco, aquellos trabajadores del banco que no lo paga el Estado no tienen que ver con la norma que estábamos hablando. Pero veamos cómo está el texto. Entonces, ya. Mañana a las 9:30 habría acuerdo. Sí, presidente. Senadora Alamar. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo que lo hagamos mañana y podamos ver las indicaciones y todo, pero nos vamos a juntar con las indicaciones a una hora determinada para que todo el mundo que tenga alguna la haga llegar, ¿no? Ponemos un compromiso que las indicaciones hasta las 8 de la tarde, hasta las 20 horas a la Secretaría. Ya. Y la Secretaría, la señora Pilar, nos ayudaría a redistribuirlas entre nosotros. ¿Les parece? Y le pediría... Sí, a las 8:10 minutos. Ya, y mañana a las 9:30, ¿no? No. Mañana a las 9:30. Ya, ok. Para el artículo 21 y el 30, y punto. ¿Cierto? Estamos. Muchas gracias a todos. Este es un proyecto que ha sido duro. Pediría a la ministra, disculpe que insiste en este punto, va más allá del informe de la comisión mixta,
pero esperamos que el gobierno, el Ministerio de Defensa, pueda iniciar acciones legales frente a un cuadro de abuso. Y que aquí tengamos una cláusula antiabuso. Lo que ha hecho Cencosud es reírse de todos nosotros. Yo creo que eso es lo que indigna y eso es lo que hace que la gente esté molesta y proteste. Entonces, habiendo se cumplido el objeto de la sesión, nos encontramos mañana.